todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, y espero la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, ya ha pasado tiempo. Ya es hora de hablar de un nuevo top en el canal, chicos, y tenemos lo que es el top 5 de los mejores mutantes secretos. Ya saben que los mutantes secretos son una rama o tipo de mutante en específico. Ya saben que tenemos pues legendarios, heroicos, hibridables, de evento exclusivos. Pues los mutantes secretos son un tipo de mutante en específico, chicos. Estos mutantes solamente se pueden sacar con un padre válido específico, el cual ya les he subido un video de cómo sacar todos los mutantes secretos del videojuego, así que se los dejaré arriba en las tarjetas. Así que hoy vamos a hablar de los 5 más fuertes para saber cómo están actualmente y bueno, para conocer su fuerza y saber si valen la pena o no, chicos. Así que vayan dejando ese poderoso like, chicos, se viene un nuevo top y bueno, para no hacerlo tan largo y empezar desde ya. Puesto número 5, amigos, y aquí tenemos lo que es el mutante secreto llamado Devorador, mutante galáctico con necro que tiene la habilidad de absorción de vida. Veamos esas estadísticas que lo hacen quedarse con este quinto lugar. Tiene una velocidad de 3.45, una vida total de 4146, el daño de ambos ataques es de 1274. Aquí ya va un dato del mutante, es que tiene un pequeño aumento del daño, lo cual lo hace tener un daño real de 1317, así que sí, pega como un mutante de 1317 en vez de 1274. Y bueno, su habilidad de escudo es de un 20% al nivel inicial, y luego el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de escudo ya aumenta en un 30%. Entonces, chicos, Devorador abre las puertas a este top. Lo malo es que ahí, como se nota, es un mutante bastante olvidado. O sea, imagínense cómo están los otros mutantes secretos, que el Devorador es el quinto lugar. Actualmente pues el mutante no se puede usar porque está muy pero que muy corto estadísticamente, pero aquí lo tenemos. Siguiente mutante secreto, chicos, y aquí tenemos en el puesto número 4 al Cyber Babosa, mutante Cyber con galáctico que posee la habilidad de herida. Vamos a ver esas estadísticas. Tiene una velocidad de 5 puntos, 5 peladito, una vida total de 3754. El daño de ambos ataques individuales es de 846. Pero ojo, empezamos fuerte porque este mutante también posee un pequeño aumento del daño. Su daño real es de 888 puntos aproximadamente. Obviamente no es un aumento gigantesco, pero simplemente para que se conozcan su daño real, chicos. Como he dicho, habilidad de herida en el nivel inicial es de un 30%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de herida aumenta en un 50%, así que a un 50%. Cyber Babosa, un mutante que estadísticamente no está mal, obviamente comparado con el meta actual para esa velocidad pues debería de tener mucha más vida, pero tampoco es mala. El problema está en su daño, que de verdad es muy poco daño para lo que pues hay mutantes con esa velocidad que por lo menos deberían de tener 1500 puntos, igual que tenga 888 ya les da una mínima idea de lo corto que está de daño. Como el Devorador que es súper lento, pues el problema de este amiguito es el daño. Y bueno, escala hasta este lugar más que todo porque tiene buena, o sea, las estadísticas lo corresponden. Lo malo también es a la vez la habilidad de herida, así que le tocaron ciertas estadísticas buenas. El problema es su daño y bueno, que tiene la peor habilidad del juego actualmente. Así que Cyber Babosa, puesto número 4.
Puesto número 3, chicos, y aquí tenemos al mutante secreto llamado Mantidroide. Mutante zoomorfo con cyber que tiene la habilidad de absorción de vida. Vamos a ver las estadísticas que lo colocan ya en el top 3. Velocidad 4.55, una vida total de 3510 puntos. El daño de sus ataques es de 950, pero ojo, miren el dato acá. Este mutante posee un aumento del daño bastante fuerte, y es que de tener esos 950 puntos, en verdad el mutante tiene un daño real de aproximadamente 1300 puntos. Sí, vaya locura, este mutante tiene más daño de lo que parece. Y, o sea, es un dato interesante, de 950 a 1300 puntos es una barbaridad. Absorción de vida, que es su habilidad, 25% el nivel inicial, y el mutante cuando alcanza el nivel 25 aumenta a un 42% de absorción de vida. Así que Mantidroide, chicos, un mutante que se ve totalmente estable. Obviamente comparado con el meta se queda corto. Velocidad 4.55, una normal. La vida sí diría que le hace falta más. El daño es normal, o sea, ya hay mutantes legendarios que no se usan en el juego, que tienen más estadísticas que estos mutantes, pero la sorpresa se la lleva el Mantidroide con ese aumento del daño. Y bueno, su absorción de vida de un 42% en realidad no está mal, pero aún así se queda corto en el tema de la vida comparado con la velocidad y el meta. Pero nada mal, y aquí lo estamos viendo en el puesto número 3. Puesto número 2, chicos. Aquí tenemos al subcampeón del top, chicos. Mutante secreto llamado Capitán Perla Negra. Este mutante necro con galáctico que posee la habilidad de escudo. Vamos a ver las estadísticas. Velocidad de 3.45, algo lento, una vida total de 4390 puntos. El daño de ambos ataques, que son individuales, es de 1764, un daño bastante potente. Y bueno, su habilidad de escudo es de un 20% al nivel inicial, y bueno, al nivel 25 es de un 30% su escudo. Así que, chicos, Capitán Perla Negra se gana este lugar más que todo por sus estadísticas bases. El mutante no tiene un aumento de daño como casi todos los mutantes que hemos visto hasta ahora del top. Así que así es su daño, 1764. Ya saben que Capitán Perla Negra, de una de las mejores skins del juego. Se conoce como el overkill barato porque casi tiene la misma vida de un overkill, casi el mismo daño, solo que el overkill obviamente el fortalecimiento y eso. El problema con el Capitán Perla Negra actualmente, aparte de su vida, es su velocidad, y gana por un pelito al Mantidroide. O sea, por muy poco el Mantidroide podría entrar en este segundo lugar, pero el Capitán Perla Negra tiene una estadística base más fuerte. Sin problema se podrían intercambiar lugares, porque como te digo yo, hay una diferencia mínima. Lástima que el Capitán Perla Negra no tiene una mejor habilidad de escudo. Un 30% también queda corto, pero ok, tiene una vida totalmente estable y sus daños son muy buenos. Tal vez un muy buen mutante para menores del Evo 30 sin problemas. Puesto número 2, Capitán Perla Negra. Y bueno, amigos, aquí estamos ya en el puesto número 1. Aquí están viendo presente al mejor mutante secreto del juego actualmente. Capitán Mecano, mutante cyber con sable que posee la habilidad de absorción de vida. Vamos a ver esas estadísticas que lo coronan con este primer lugar. Velocidad 8.33, tiene una vida total de 4484 puntos. El daño de sus ataques, porque son individuales ambos, es de 548 puntos. Pero aquí un pequeño dato. Este mutante lo bufearon, o sea, lo vienen bufeando a medida que han pasado los años.
El punto fuerte fue en el penúltimo cambio de balances que le aplicaron al mutante, donde lo hicieron un poquito más tanque con esos 4.484 puntos de vida. Lo malo es que a la vez vino con otro buff, pero un pequeño nerf, que aquí es donde hablaremos. Como he dicho, tiene un daño de 548 puntos, pero en realidad el mutante posee un daño real de 510 puntos. Así es, chicos, no tiene más daño, sino que tiene menos daño. Y ahí es donde está el nerf, porque el mutante le nerfearon el daño extra, el daño plus, por lo cual en verdad el mutante te va a pegar como un mutante de 510 puntos y no como un mutante de 548. Así que, como he dicho, le han bufeado la vida a lo que ha pasado. Este mutante, de tener 3.500 de vida, pasó a tener casi 4.500. Y ojito, la absorción de vida. La absorción de vida del mutante al nivel inicial es de un 30%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de absorción de vida llega a un 60%, chicos. Así que Capitán Mecano se lleva este primer lugar porque, ok, nadie tiene esa vida que él posee, o sea, tiene muy alta vida. Para un 8.33, casi 4.500 de vida es una locura. Y 60% de absorción de vida es un porcentaje también bastante demente. Lo malo, que ese nerf al daño le ha afectado bastante, porque técnicamente la única función que tendría es de piñata, de tanque, porque en verdad su daño es tan poco, o sea, en verdad ese daño es muy poco, que no resalta en nada. Obviamente muchas cosas hablaría del top, chicos, pero se los diré ahorita mismo. El único que se puede usar es el Capitán Mecano y hasta el nivel 50, hasta el Evo 50. Lastimosamente los mutantes secretos están bastante abandonados. O sea, lo que es el puesto 2, 3, 4, 5, como muchos se usarán hasta el Evo 40, pero aún así quedan obsoletos. Y el Capitán Mecano es el que puede elevarse unos pelitos más, pero simplemente con el rol de tanque. Pero igualmente, así se considera este top, los 5 mejores mutantes secretos y el Capitán Mecano con ese primer lugar. Y bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado este top 5, chicos, para aclarar cuáles son los mejores mutantes secretos actualmente. Lo vuelvo a repetir, como lo dije hace un momento. Tristemente, los mutantes secretos están olvidados en el juego actualmente, de tal caso que el mejor mutante de ellos solamente aplique su uso hasta el Evo 50, y aún así en el Evo 50 ya encuentra un reemplazo total. Así que una lástima los mutantes secretos, esperemos los buffen. Les recuerdo que ya yo tengo un video de cómo sacar los mutantes secretos, por si están interesados en sacarlos. Ya les subí un video. Y bueno, aquí tienen las mejores opciones por si en algún momento. Y bueno, más que todo porque me lo estaban pidiendo muchísimo este top desde hace bastante tiempo. Pero claro, estaban tan olvidados en el meta estos mutantes que pues nunca me animé. Así que ya era hora de hacerlo notar. Y pues una lástima total, porque muchos de ellos tienen skins increíbles o habilidades combinadas que pueden llegar a resaltar si tuvieran buenas estadísticas bases. Así que, amigos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún top en el canal y mucho más contenido de MGG. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, ride with the mob, sucker nigga, niggas up, ride with the mob, sucker nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get